ya terminamos con el pie, ¿ya? La pierna es un poquito más compleja. Vamos a buscar una mejor diapositiva para ello. Un poquito. Lo tenemos aquí. Bien. Vamos a presentarlo. Por favor, bastante importancia para eso que vamos a hablar ahorita. Un ratito, por favor. No, donde presentar. Bien, ahí está, los músculos de la pierna. Por favor, bastante atención porque lo voy a poner acá también el examen. Es importante estos músculos de la pierna. Una gran importancia, ¿ya? Vamos a verlo. Ahí está, músculo de la pierna. Miren, los músculos de la pierna cumplen un rol muy importante con el aparato cardiovascular. Y la pierna, recuerden que por gravedad el corazón lanza con el ventrículo del lado izquierdo con una presión más o menos entre 90 y 120 milímetros de mercurio, lanza la sangre aproximadamente entre 60 y 100 centímetros cúbicos de sangre, lanza a la aorta y lo envía hasta la punta de los dedos del pie. O sea, el corazón tiene una fuerza suficiente como para llegar a la punta de los dedos del pie, ¿no? Necesita por eso una fuerza suficiente que sea más o menos esa cantidad. Cuando también es más por encima de esa cantidad puede romperse la arteria de la pierna, ¿no? Debe ser por lo tanto menos de 120, hasta 120 como máximo la fuerza del ventrículo izquierdo. Mm, Y como mínimo, pues 90, ¿no? Menos de 90 no tendría fuerza para lanzar el corazón y llegar a la punta de los pies. Habría una deficiencia, habría una insuficiencia cardíaca, es decir, un corazón que no funciona bien, ¿no? Muy bien, eso está fácil porque tiene fuerza el corazón. Pero para regresar, ¿cómo haríamos? Porque tendría que luchar contra la gravedad de la sangre. ¿Cómo regresa entonces la sangre de la pierna, que ha sido lanzada a la punta de los dedos? ¿Cómo regresa nuevamente al corazón? Miren, aquí importantísimo la función de los músculos de la pierna. Muy importante. Es importante caminar, deambular, para evitar que la pierna pueda acumular sangre en la parte inferior y producir trombosis venosa, que es grave en los pacientes. Muchos pacientes que se operan también, que están mucho tiempo expuestos a estar estáticos, tienen riesgo de tener eh, trombosis profunda. A veces le operamos hoy día, le operamos muy bien, fue un éxito la cirugía, nos duró 3 horas, 4 horas, y durante ese tiempo que estuvo en estasis, no había movimiento de la pierna, el paciente puede hacer trombosis y morirse al segundo o tercer día de la cirugía. No se muere por la cirugía, y al final le denuncian al médico, bueno, ¿por qué se ha muerto su paciente si estaba bien todo? Lo que pasa es que hay veces los trombos que se forman por falta del movimiento de la pierna, los coágulos se forman y pueden causar pues una trombosis profunda con la muerte muchas veces cuando hay trombosis sobre todo pulmonar, ¿no? Que es grave, muy grave, ¿no? Muy bien, entonces lo que hacen los músculos de la pierna es impulsar la sangre hacia la parte superior a través de sus venas. Vamos a ver por acá, ¿ya? Esa imagen. Miren acá,
Acá tenemos, miren, dos venas grandes, importantes de la pierna. La safena externa que estamos viendo acá, y esta cuando se dilata forma las varices que ustedes ven, ¿no? Y la safena interna que no se ven son las varices que llaman varices internas cuando se forman, ¿no? Estas venas grandes recogen toda la sangre de los capilares del pie y los llevan a las venas superiores, la vena femoral, arriba, y de ahí a la inguinal, y de ahí pasará pues a las venas más superiores, ¿no? A las venas que se encuentran en la cava inferior en todo caso, ¿no? Pero necesitamos para eso, miren esto, miren, observen, que se muevan los músculos de la pierna. Cuando se mueven los músculos de la pierna, la sangre que está acá, miren, acá hay sangre. Estos son músculos, cuando nosotros movemos la pierna, miren, se contraen los músculos y la sangre disparada se va hacia arriba. Cuando la sangre quiere caer por gravedad nuevamente para meterse en el mismo lugar, estas válvulas impiden que regrese y queda atrapado la sangre arriba. Ya no puede bajar. Otra vez movemos el pie, otra vez la sangre que quedó acá sube nuevamente y empuja esto y cada vez y así va a ser. Entonces miren la importancia que tienen los músculos de la pierna. Las personas que van sentados mucho tiempo, los choferes, ahora que está de moda, los que muchas veces son profesores de juegos, ¿no? Están sentados en su computadora todo el día, no ven para nada. Los streamers, ¿no? Ellos tienen un gran riesgo de tener trombosis y aumentar de peso porque no gastan nada de energía, ¿no? Son obesos la mayoría debido a que no hay gasto de energía para nada. Están sentados todo el día y comen un montón, ¿no? Esos pacientes tienen un riesgo coronario tremendo y muchos se mueren. En forma continua se mueren, ¿no? Entonces no es bueno estar sentado mucho tiempo en un lugar sin actividad por el riesgo de que se forman. Cuando la sangre no asciende y se mantiene acá estática, se forman coágulos. Y cuando en un momento se mueve la pierna, esos coágulos viajan hacia la parte superior, se pueden ir al corazón, al pulmón, etcétera, y causan la muerte. Entonces, el papel importante de los músculos. Acá estamos viendo el tibial anterior y acá está viendo el sóleo y más atrás los gemelos que están, ¿no? Que son importantes, músculos grandes y gruesos que van a hacer posible que la sangre vaya por gravedad, contra la gravedad hacia la parte superior. Miren la importancia que tiene. Si yo tengo un paciente que lo voy a mantener en sala de operaciones más de una hora, entonces lo que hago yo es vendar la pierna para que al vendar la pierna, estos músculos compriman en forma continua y ascienda la sangre y evitar que mi paciente después de la operación se muera por una trombosis profunda, ¿ya? Entonces, cuando hay una recomendación médica, cuando pasan los pacientes por la sala de medicina o de pediatría para cirugía, para que hacer el riesgo quirúrgico, recomendamos abajo, si la cirugía dura más de una hora, colocar vendaje para evitar los riesgos de trombosis, ¿ya? O sea, lo que tenemos que hacer en sala, chicos, es tener al paciente lo menos tiempo posible anestesiados. Lo menos posible. Todo paciente que se anestesia más tiempo es un riesgo de muerte. Por eso que el jefe de la sala, como decía la vez pasada, no es el cirujano, sino es el médico anestesiólogo, quien calcula los tiempos. Y le llama, doctor, la apéndice dura 20 minutos, ¿por qué está durando 40 minutos? Se molesta, ¿no? Porque es el que tiene que colocar anestesia y está poniendo en riesgo a su paciente, no en el momento de la cirugía solamente, sino después de la cirugía, porque este paciente puede ser en riesgo de trombosis. ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces, miren la importancia de los músculos de la pierna. ¿Ya? ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces, vamos a yendo ya al grano, como dijo el que tenía acné. Bueno, los músculos de la pierna los vamos a dividir en tres regiones. Son recontra sencillos, ¿eh? No son ni siquiera difíciles. La región anterior, la región externa y la región posterior. ¿Quedó claro? La región anterior, la externa y la posterior. Muy bien. Vamos a ver de la región anterior. Primero, tenemos, miren, son cuatro. El tibial anterior, que está en la región anterior, el extensor común de los dedos y el extensor para completar los cuatro dedos, el dedo gordo, ¿no? Y el peroneo anterior. Un tibial, un peroneal y dos extensores de los dedos, tanto para el gordo y como para todos los dedos, ¿ya? Son cuatro. Miremos acá. Acá tenemos un resumen. El tibial anterior, vamos a decir, ¿no?
Acá tenemos acá el tibial. Bueno, acá esta foto, tomen si quieren, capturen esa pantalla porque ese es un resumen, ¿ya? Para que tengan ustedes para su estudio, ¿ya? Y aquí ampliamos un poquito más. Muy bien. Acá están los 4 músculos. Miren el tibial anterior acá, el extensor común de los dedos, el peroneo anterior y el extensor del primer dedo, ¿no? Los 4. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver uno por uno, así rápidamente, los 4 músculos. El tibial anterior, miren, ¿de dónde están haciendo? ¿De dónde? De la tuberosidad, esa tuberosidad externa de la tibia, de la cabeza del peroné, y de ahí van a ir por el ligamento interóseo y van a terminar, mira, en la parte proximal del primer metatarsiano. ¿Y cuál es su función de este músculo? Es un músculo que flexiona la pierna, aduce la pierna, separa hacia afuera la pierna, y también rota el pie hacia adentro, ¿no? O sea, puede jalarlo por acá y hacer que rote hacia adentro, ¿ya? Está inervado por el nervio tibial anterior, mismo nombre. El extensor común de los dedos, miren, es un músculo gordito, ¿no? Que nace también, miren dónde, en el tubérculo, en la tuberosidad externa de la tibia, va por encima del cuerpo del peroné, miren, ¿ven? El ligamento interóseo, y al final termina, miren, en las falanges, en las 4 falanges, ¿no? Distales, ¿ya? Del pie, las últimas falanges, ¿no? En las terceras falanges, ¿ya? ¿Y cuál es su acción? Extiende los 4 últimos dedos, ¿ya? Y cuando se contraen los 4, rota hacia afuera. Este va por el nervio ciático. En realidad el ciático no es, sino es el poplito externo y el tibial anterior, todos nervios, ¿ya? El extensor propio del dedo gordo, miren, va el dedo gordo, ¿no? No se inserta, miren, en el peroné, la fíbula, ¿no? En el borde interno, ¿no? Miren, en el borde interno, en el ligamento interóseo, y luego va pasando por encima, miren, un ligamento grueso, y va a terminar en el tercer, en el último, ¿no? En el tercer, pero en el último falange, ¿no? La última falange de dedo gordo, del primer dedo, ¿ya? ¿Cuál es la acción? Extiende el dedo gordo, es un músculo flexor del dedo del primer dedo, y también es un aductor y rota hacia adentro al primer dedo. Este es derivado por el nervio tibial. Y finalmente, el peroneo anterior o fibular anterior. Es un músculo que parecido al tibial, perdón, el extensor del primer dedo, se une a la cara, miren, anterior y el borde ex, interno, perdón, del peroné, a la altura del interno inferior, ¿no? Hacia abajo. De ahí coge algo del ligamento el ligamento interóseo, y finalmente va a terminar por encima, pasando por encima de los huesos del tercer, hueso cuneiforme, y va a terminar en el metatarso, ¿no? El quinto metatarsiano, ¿ya? Aquí, en su base, ¿no? Su función es un músculo uh, extensor del pie, ¿no? Está derivado también por el nervio tibial anterior, ¿ya? Como hemos terminado los músculos de la región, entonces, anterior. Ahora vamos de la región externa, ¿no? De la región externa solamente tenemos 2, miren. Peroné largo, peroné corto. Se acabó. No hay más. 2 músculos nada más. No es difícil grabarse peroneo lateral largo o peroneo largo solamente y peroneo corto. Nada más. Largo y corto, ¿ya? Vamos a ver. El largo, miren, la más largo porque es bien grande, ¿no? Miren dónde están haciendo. En la cabeza del peroné, ¿no? Este es el peroné que está acá. En la cabeza del peroné aquí. La parte externa, ¿no? Y de ahí desciende, miren, por la cara externa del peroné, el borde anterior del peroné, el ligamento interóseo, y termina en la porción del, eh, del primer hueso, perdón, el primer hueso metatarsiano, ¿no? ¿Sí? Acá, ¿están viendo? En la parte más basal, ¿no? Más basal. ¿Y cuál es su función? Va a ser extender, es un músculo extensor de la pierna y abductor de la pierna, ¿ya? Y está elevado por el músculo cutáneo del,
un nervio ciático, una rama nervio ciático. El peroneo corto, más pequeño, ya no es desde arriba, un poquito más abajo. El ligamento interóseo, por acá, miren acá. Eh, el borde anterior del peroné, la cara externa y posterior del peroné, y finalmente termina a nivel del quinto metatarsiano. ¿Ya? ¿Su función cuál es? Es un músculo aductor y otro también del pie. ¿Ya? Está inervado por el cutáneo, el músculo cutáneo, que es una rama del nervio ciático mayor. Muy bien, dos músculos nada más. Y terminamos la región del pie, de la pierna, perdón, con los músculos de la región posterior. ¿Ya? Aquí lo vamos a, acá es la parte complicada. Tenemos una cara que es superficial, o sea, cuando hacemos un corte, recuerden bien, estamos hablando de la cara posterior, atrás, ¿no? Es posterior porque es complicado porque hay músculos grandes e importantes, ¿no? En la cara superficial encontramos a los gemelos que ustedes conocen dónde está, que se insertan, ¿se acuerdan? En el fémur, ¿no? Al sóleo que inserta en el peroné y al plantar delgado también en el fémur, ¿no? Y de ahí van a ir hasta abajo de la pierna, ¿no? Y en la parte profunda, el que hace contacto con los huesos ya internos, el popliteo, los dos flexores, el común de los dedos y el dedo largo del dedo gordo y el tibial posterior, ¿ya? Igual que el otro, popliteo acá, tibial posterior acá y dos flexores, ¿ya? Muy bien, vamos a ver los músculos entonces de la cara superficial primero, al gemelo sóleo y el plantar delgado. Vamos a ver la cara superficial. Los gemelos, músculos que se insertan ¿dónde? En los tubérculos, ¿cómo se llaman estos de acá? Estos son los cóndilos y estos son los epicóndilos, en las regiones epicondilias, ¿no? Tanto interno como externo. Y de ahí, del fémur, y de ahí se juntan y terminan en un solo tendón, ¿ya? Llamado tendón de Aquiles, que va a terminar en la cara posterior del calcáneo, ¿ya? Su función es un músculo extensor del pie y también a la vez flexor del pie. Doble función tiene, ¿ya? Son dos músculos, ambos en los cóndilos, en el epicóndilo, perdón, tanto interno como externo, ¿ya? Hay que recordar que este tendón de Aquiles no solamente lo va a constituir el músculo gemelo, ¿no? Sino también el plantar delgado y el músculo sóleo que está por detrás de este, ¿no? Vamos a ver por detrás. Está inervado por el nervio ciático popliteo interno, ¿ya? El sóleo, un músculo ancho, gordo, grueso, ¿no? Que se inserta en la cabeza del peroné, ¿se acuerdan? La cabeza del peroné, y de ahí va a terminar, miren, en el mismo ligamento que han cortado acá de los gemelos, ¿no? En el mismo ligamento, que termina en la cara posterior del calcáneo, ¿ya? El ligamento, ¿cómo se llama? Para el mismo tendón de Aquiles, ¿no? El tendón de Aquiles. Eh, este tendón de Aquiles, llamado también tendón calcáneo tibial, está formado, hemos dicho, por tres músculos, ¿no? Por tres tendones. Su función de este músculo, ¿cuál es? Extiende el pie y también es flexión del pie, ¿ya? Está inervado igual por el ciático popliteo interno, ¿ya? Y el tibial posterior. El plantar delgado, miren, músculo delgadito, miren de dónde viene, ¿no? De la región externa del peroneo, por encima, perdón, de la región del, de la región epicondilia, ¿no? De la epicondilia y condilia en el medio, ¿no? De ahí de la cara posterior del cóndilo, del fémur externo, y de ahí desciende y va a terminar también, ¿donde? En el talón de Aquiles. Este músculo cuando jala, pone la punta de pie, la punta en pie, para poder bailar ballet, ¿no? Por eso el plantar delgado le llaman también músculo de la bailarina, ¿no? En los ballets se utiliza este músculo, se contrae y jala, al jalar el pie hacia arriba, se pone en punta, ¿ya? Entonces es un músculo que va a contribuir también como auxiliar de los músculos gemelos, ¿no? Es decir, flexionando. Está inervado por el ciático popliteo. No olviden el músculo de la bailarina, ¿eh? Plantar delgado. Y con eso terminamos la cara superficial, nos vamos a la cara profunda, ¿no? En la cara profunda solamente hay cuatro. Miren uno chiquitito, pequeñito, parecido al planador redondo, ¿se acuerdan? Del antebrazo, ¿no? Es un músculo, miren, que se va a insertar en el cóndilo externo, ¿no? Acá, ¿no? En el cóndilo externo del fémur. Va a pasar por, miren, ¿se acuerdan ustedes acá que había
una línea oblicua. La oblicua, acá había una línea oblicua y acá formaba un triángulo, el triángulo popliteo, donde se va a insertar cerca de esta línea que vemos acá, la línea oblicua, ¿no? De la tibia, ¿no? ¿Ya? Este músculo, entonces, va a ser un músculo que va a ir del lado externo al lado interno. ¿Cuál es su función cuando se contrae este músculo? Flexiona la pierna sobre el muslo. Está inervado por el popliteo interno y el tibial posterior, ¿ya? El flexor común de los dedos, ¿no? Este acá. Es un músculo que se inserta en la cara posterior de la tibia, ¿no? Y luego desciende, el ligamento interóseo también igual, y pasa y termina en las falanges distales de los dedos del pie, ¿no? Los cuatro dedos, ¿no? El segundo, tercero, cuarto y quinto perdón, falange o falangetas, ¿no? Ahí termina. ¿Y cuál es el proceso de succión? Flexiona a los cuatro últimos dedos del pie. Y está inervado por el músculo, el nervio tibial posterior. Otro músculo más, el flexor largo del dedo gordo, ¿no? Miren cómo viene. Se inserta arriba en la cara posterior del peroné y el ligamento interóseo acá. Y luego continúa su recorrido hasta alcanzar, miren, por acá, la última falange, este acá por acá, ese es el camino de color verde, ¿ya? La última falange del primer dedo. La última, ¿no? ¿Qué hace? Flexiona la falange del dedo gordo y cuando se contrae en forma violenta en el ligamento que tenemos acá, se contraen los pies, se flexionan los pies, ¿no? Y está inervado por el nervio tibial posterior. El otro músculo es el tibial posterior. Miren, está por detrás de la tibia, pues se llama tibial posterior, entre el peroné y la tibia, ambos, ¿no? Tanto en la cara posterior de la tibia como la cara, perdón, el borde anterior del peroné. Utiliza el ligamento también interóseo para fijarse. Y finalmente van a terminar a nivel de la tuberosidad del escafoides, ¿no? Acá, la apófisis del calcáneo, van pasando por el calcáneo también por acá, y va a terminar finalmente en los cuneiformes. Acá, ¿no? Este ladito se va metiendo en los cuneiformes, tanto a los tres cuneiformes, y finalmente va a terminar en los metatarsianos acá, ¿no? Del segundo, acá, tercero y cuarto metatarsiano, los tres en el centro, ¿no? ¿Cuál es la función? Extensor de los dedos, el más importante, ¿ya? También algunas veces abduce y hace rotar el pie hacia adentro. Está eliminado por el nervio tibial. ¿Listo? Con eso hemos terminado los cuatro músculos que faltaban. Muy bien, hemos terminado entonces ya los músculos